buenas tardes, ¿cómo están ahí del otro lado? Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Aquí estamos los tigrenses en zona norte, Vale y yo, y hoy nuevamente acompañados por nuestros queridísimos amigos y colegas, los pastores Manilo, Javi y Lu. Los extrañábamos ya hace un programa juntos, hoy volvimos ahí al ruedo, la formación original. ¿Cómo están? Es verdad. ¿Qué tal, Sebi? ¿Qué tal, Vale? ¿Qué tal la audiencia? Contentos con Lu de estar de nuevo acá. Sí, es verdad que ahí estuvimos con Susi, estuvimos con Nancy, bueno, los vimos ustedes con un montón de eruditos en el tema de familia, pero nos faltaba este encuentro, unos mates de por medio para seguir charlando de la vida y de la familia. Imagínense, hace cuánto que no los vemos a Javi y a Lu, que recién nos sorprendimos, nos mostró Lu la panza, que ya es impresionante. Ya está. Plena, panza de embarazada al 100%. Sí. Bueno, ¿cómo viene eso, Lu? Sí. Bien. Acá la panza de todas las semanas es, hoy justamente, no me quiero comprar ropa de embarazada porque digo ya, por lo menos desde la planificación acá cerraríamos. Y digo, bueno, tengo que usar lo que tengo y no me entra nada. Entonces, me doy cuenta que la panza creció mucho y cuando me pruebo las cosas me doy cuenta que no dimensiono cuánto creció la panza. Está hermosa esa panza. Qué bueno tenerlo. Bueno, ahí los veo con el mate, ya listos. Hoy los vamos a hacer hablar a Javi y a Lu, no van a estar de interlocutores ni recogiendo ahí las preguntas del chat, si bien vamos a abrir para hacer preguntas. Hoy están en un rol protagónico, quisimos abordar el tema de hoy no tanto desde lo técnico, lo teórico, sino más desde lo vivencial. Y Javi y Lu son un ejemplo hermoso de una familia que ha sabido construirse, edificarse con una realidad que es la que afrontan muchísimas familias, ¿no? El tema de hoy es familia con capacidades diferentes. Hace muchos años se hablaba acerca de discapacidad y es un término que ya un poco entró en desuso por considerarse discriminatorio o peyorativo, ¿no? Porque, bueno, ¿quién soy yo para creer que aquella persona que quizás no goza de una salud plena, ya sea en lo físico o lo mental, es una persona discapacitada, ¿no? O inferior a mí, ¿no? Por eso hoy se habla acerca de personas con capacidades diferentes y, bueno, familias en las cuales alguno de sus miembros tiene una capacidad diferente, ya sea física, mental, ¿sí? Familias con hijos con síndrome de Down o que sufrieron una amputación, una limitación física. Bueno, el término es bien amplio. No sé psicológicamente cómo se define. Bueno, no, mire, me encanta una definición de la Organización Mundial de la Salud. Va a ser lo único técnico que vamos a decir La salud habla de discapacidad, lo que pasa es que a veces el término discapacidad se le da una connotación negativa, pero en realidad tiene que ver con una definición, ¿no? ¿Qué significa una persona que tiene algún tipo de discapacidad? Pero bueno, como la sociedad también influye mucho, le dio esa connotación totalmente negativa que no tendrían que ser así. Pero bueno, le voy a decir a Sebi que lea, porque yo cada vez leo menos, así que él va a tener que leer. Podemos considerarnos una familia con capacidad. Claro, discapacitada visualmente, muy bien. Yo tengo miopía, ¿sí? Yo tengo una miopía. Si yo no estaría usando en este momento lentes de contacto, yo no veo absolutamente nada realmente. Entonces, si yo no salgo a la calle con esta ayuda, que es un lente de contacto, les puedo asegurar que no veo el número de un colectivo, que no puedo leer un cartel, que a 1 metro veo una cosa en vez de una cara. Entonces, bueno, en ese caso podría decir que... Bueno, vení que te leo. De esto se infiere una primera conclusión del programa de hoy, y es que todas las familias pueden considerarse familias con capacidades diferentes, ¿no? Que levante la mano la familia en la que pueden decir acá estamos todos perfectos, sanitos, sin ningún raye ni problema, ni... Bueno, esta es
la definición. Dice, discapacidad es un término general que abarca las diferencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las diferencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales, ¿sí? No es un problema que me afecta solamente a mí o a la familia, sino que infiere en todo el contexto social, comunitario, familiar en el que se desenvuelve esa persona o esa familia. Por consiguiente, dice, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Muy bien, dicho esto, habiendo asentado la definición, dos cosas, ¿sí? Antes de darles a Javi y a Lu, que hoy queremos que hablen más ellos que nosotros. Primero, cualquier pregunta que haya referida a este tema, acuérdense que hay dos medios a través de los cuales pueden preguntar. El primero es en el chat del canal de YouTube, y si no, preguntas anónimas en la plataforma de Menti, ingresando con ese código que aparece en pantalla. Ahí pueden hacer preguntas con total reserva, confidencialidad, que son preguntas anónimas, nadie sabe quién es el que pregunta, así que cualquier pregunta referida a este tema, ya sea relacionada a su familia, a una familia en la cual hay una persona con alguna capacidad diferente, pueden hacernos las preguntas por ahí, vamos a ir haciendo como siempre algunas pausas para responderlas. Así que bueno, dicho esto, Javi, Lu, cuenten un poco su historia, su testimonio. La mayoría del otro lado seguramente los conoce, pero muchos no. Bueno, ¿qué implicó para ustedes el nacimiento de Sofi, o ya la noticia por anticipado de su situación, los problemas que ya tenía desde la panza? Bueno, cuenten un poco ahí su experiencia. Voy a arrancar yo, ahora después voy a saludar porque ya hay un montón de personas en el chat que fueron saludando o contando que tienen por ahí algún familiar, algún hijo con TEA o con alguna otra que es el trastorno del espectro autista, bueno, con distintas situaciones, así que bueno, esperemos nuestra idea es poder contar nuestra historia y tratar de hablar de nuestros aprendizajes. Obviamente es una situación en particular, no es compatible con el 100% de las historias de los que pueden estar del otro lado, de algún familiar que uno conoce o lo que fuera, pero bueno, la idea es como a veces los conflictos sí se parecen bastante, ¿no? Acá cuando esto que decías, ¿no? Capacidades diferentes o discapacidad y demás, cuento así a modo anecdótico que justo tuve esta misma semana una reunión en el barrio por unas cosas que querían, algunas iniciativas para personas con distintas capacidades, es decir, ya sean chicos con alguna discapacidad particular o personas, por ejemplo, no videntes o con problemas para transportarse, etcétera. Y la persona que lideraba esa comisión creo que pidió perdón más veces de la que dijo cualquier otra cosa, pensando que todo lo que decía era como el término incorrecto, ¿no? Y muchas veces es como que no sabemos cómo decir, cómo abordar, y creo que justamente es parte de esta apertura que tenemos que tener en este tiempo, así que todas las personas que están del otro lado que quieran preguntar, está claro que uno va diciendo la cosa como le parece que las tiene que decir, iremos aprendiendo con el tiempo a hablar de la mejor manera posible, pero es así, ¿no? La realidad es que una discapacidad, un poco como planteaba esa definición, es cuando una persona, digamos, en lugar de tener la plenitud de sus capacidades como cualquier otro, hay algo, digamos, que la limita, ¿no? En algún punto. Y cuando hablamos de capacidades diferentes, se trata sobre una perspectiva, ¿no? Digamos, trabajamos sobre el lenguaje porque con el lenguaje nos recrea, nos ayuda a reconvertirnos, y de alguna manera el foco de hoy es buscar que esa discapacidad no sea en donde pongo el foco, sino que pueda poner el foco en esa capacidad diferente. Digamos, hay un montón de capacidades y hay discapacidades en esa persona, pero el foco lo puedo poner en esas capacidades que tiene y trabajar desde ese lugar.
Un poco con Javi como pensando cómo plantearlo, qué contar y demás. Una de las cosas quizás que nos parece que engloba un poco toda nuestra historia es, eh, digamos, la necesidad que tuvimos en un momento de flexibilizar, ¿no? De decir, bueno, salir de la rigidez y flexibilizar. Cuando aparece la noticia de una discapacidad, ya sea como en nuestro caso, que ahora les vamos a contar, desde el nacimiento o quizás la persona que está del otro lado desde un accidente que deja a un familiar en minusválido, con alguna dificultad motriz o de otro tipo, o ya sea una depresión o un trastorno de ansiedad o un trastorno de alimentación que pueda sufrir tu hijo o lo que fuera en cualquier momento, digamos, cuando uno se enfrenta a una situación que de repente, nada, te sorprende, es como, es por definición disruptiva, ¿no? Es como, no hay manera que no sea disruptiva, porque aun cuando vos sabés que te puede pasar, nunca crees que te va a pasar a vos, ¿no? Y creo que quizás el ¿por qué a mí? Es como la primer pregunta que todos nos hacemos, como pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y de alguna manera esa situación que es distinta a la que uno esperaba o las expectativas que uno tenía, nos obliga a, digamos, a tomar un camino, ¿no? Y el camino puede ser el de, digamos, seguir con mis patrones, mis paradigmas, mi manera de pensar y tratar de permanentemente que todo como vuelva en algún momento a la normalidad o la normalidad entre comillas, o aprender a flexibilizar, ¿no? Y creo que nuestra historia es una historia de cómo tuvimos o decidimos, o no sé ahí qué palabra usar, flexibilizar y empezar a generar un poquito de apertura y decir, bueno, a ver, vamos, o sea, por lo menos no tenemos la respuesta, tenemos más preguntas que respuestas, pero no importa, empecemos a salir un poco de esta rigidez porque ahí como digamos, me gusta el ejemplo de la palmera que justamente puede soportar tormentas o vientos porque tiene la capacidad de ser elástica y de justamente amoldarse un poco con las circunstancias, ¿no? Y que la rigidez hace que te quiebres, que no puedas, porque de alguna manera lo que te está pasando no es lo que esperabas, te va a quebrar si vos seguís en tu modelo de rigidez y la única manera de afrontarlo es ser flexible y eso va a obligarte a cambiar, ¿no? Entonces ese es quizás el primer punto que destaco, digamos, de nuestra experiencia, que nosotros, digamos, tuvimos que iniciar un proceso de cambio, ¿no? De cambio, de que había muchas cosas de nuestros pensamientos, de nuestras expectativas que tenían que cambiar. Sofi nació en febrero del 2012, el embarazo venía todo bien, no, aparentemente, digamos, no había nada, pero ya en el 7º mes más o menos empezaron a ver como algunos indicios de que algo no era, no estaba bien, pero nada, o sea, lo único que esperábamos era que haya un parto prematuro, ¿no? Ella nació de 33 semanas, era un parto programado, prematuro, sabíamos que íbamos a tener que estar un poco en neo, por supuesto eso tampoco es lindo para cualquier madre que tuvo que pasar por neo, es como vos querés que te lo pongan en el brazo y llevártelo a tu casa y todo lo demás cuesta un montón, pero hasta ahí eso era lo que nosotros estábamos esperando en ese momento, ¿no? Fue difícil igual, nos costó, era nuestro primer bebé, o sea, todo, obviamente cuando hablas de embarazo estás pensando en de qué color pintar la habitación y jamás pensás en otra cosa de ninguna otra índole, ¿no? Entonces, bueno, ahí Sofi nació y sus primeros días, se nació justo un fin de semana, así que sus primeros días, 2 o 3 días fueron nada, de saber que había que ir a neo, era muy chiquitita, bueno, nada, era un pesetito, digo yo, era 1,5 kilos de peseto. 2 kilos. Y bueno, a los 3 días, el neonatólogo, que ya era lunes, entonces estaba atendiendo como corresponde, nos dice que, digamos, que no sabían bien qué era lo que Sofi tenía, pero que algo
algo tenía y que creían ellos que era un síndrome genético, no de los más comunes, es decir, no de los que uno conoce, que hasta ese momento conoce 3 enfermedades y nada más, pero bueno, que todavía no nos podían decir mucho, pero sí que había ciertas cosas en su fisionomía y en sus reflejos arcaicos que le llaman a lo básico, digamos, que hace un bebé por reflejo cuando nace, que no estaba y entonces, o que estaba muy retrasado y que entonces los hacía sospechar. Entre esas cosas tenía una fisura de paladar y nos habían dicho que también había una parte de su cerebro que es cuerpo calloso que une los 2 hemisferios, no se veía en los estudios que le habían hecho y que creían que eso también podía faltar. Bueno, obviamente, digamos, no creo que fue una piña al mentón, digamos, no, balde de agua fría es lo más grato del universo, digamos, ¿no? Fue un momento para nosotros durísimo, pero de vuelta, digamos, creo que siempre, digamos, a ver, después yo tuve a Toto, y Toto le agarró una bronquiolitis y me preocupé un montón igual, digamos, o sea, cada padre se preocupa por su hijo, aunque sea una pavada, pero en este caso realmente era algo muy, digamos, nada, muy disruptivo, doloroso, no entendíamos, no sabíamos por qué, y de repente el primer paradigma, si querés, o ese primer cambio de la rigidez a la flexibilidad que tuvimos que hacer fue salir, o sea, nosotros estábamos en una lógica de no entiendo por qué, si hicimos todas las cosas bien, digamos, o sea, y lo primero que pensamos es, ¿qué hicimos mal? O sea, ¿por qué? Diga, ¿qué hicimos mal? ¿Qué falló? ¿No? Y ahí uno empieza por ahí a pensar, no sé, ahí sacás todos los manuales, después se lo tenés que prender fuego todo, pero en el momento sacás todo, ¿viste? La herencia, renunciás a todo, ¿no? El pecado del pasado, no sé, todo lo que hay en el bolso de los mitos, o por lo menos hasta lo que ahí entendíamos, lo sacamos todo y nos dimos cuenta que nada, que no entendíamos y no sabíamos por qué y no podíamos explicar por qué. Y bueno, puede pasar de esa idea a ver, espera, no fue pasar en ese momento, no voy a decir, fue pasar a lo largo del tiempo, de esa idea de si hago todas las cosas bien, todo me va a ir bien, en mi modelo de perfección de la vida cristiana, pasar a los que aman a Dios, todo va a ayudar para bien y todo se va a convertir para bien. Y la realidad fue que a lo largo de los años, en realidad ese fue quizás, si querés, uno de los procesos más largos, pero a lo largo de los años lo que vas viendo es que Dios sabe por qué, ¿no? Dios sabe por qué cada una de las cosas y cómo la vida de Sofi es no sé, es luz en nuestra casa, es una bendición, es alegría, aparte el proceso de ella, bueno, ya lo vamos a ir contando en otras de las vivencias y de las experiencias, pero justamente la experiencia o el aprendizaje que nosotros hicimos fue entender que desde esa lógica de que, no sé, que lo bueno es aquello que yo estandarizo, pongo en mi modelo de perfección y que yo por eso hago esa deducción de si hago todo bien, me tiene que salir todo bien en esa estructura humana, a entender que a veces los planes de Dios o los planes, o la vida, o las circunstancias, para no ponerlo ni siquiera en esos términos, siempre para los que estamos en Dios y para los que amamos a Dios, todo eso se convierte para bien, ¿no? Y todo eso Dios lo usa para bien, y bueno, eso fue lo que pasó en nuestra vida. Sí, ahí, Lu, perdón que te interrumpo, ahora le doy a Javi. Recapitulando un poco, imagino que una de las cosas más duras o más dolorosas que enfrenta una familia que de repente se enfrenta a la realidad de una discapacidad, ya sea desde el nacimiento o más adelante, ¿no? Porque hay familias que de forma también disruptiva, como bien decían, por un accidente, queda el hijo minusválido, bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero creo que el común denominador en todas las situaciones es la ruptura de un proyecto de vida. Como bien decías antes,
las familias sanas y normales tienen una proyección. Inclusive recién ahí medio en chiste decían, bueno, no me voy a comprar un vestido para embarazada porque acá cerramos la fábrica. Lo bueno, sano y normal es que uno proyecte, tenga su vida ordenada, que no vaya improvisando. Y bueno, ni que hablar ustedes que son los dos de una mentalidad empresaria, y los libros de Stephen Covey, Brian Tracy, las metas y los objetivos. Y de repente todo eso se rompe, ¿no? Esa estantería que uno tenía construida, al menos en su imaginación, ¿no? Porque uno proyecta dónde me gustaría, a qué colegio me gustaría mandar a mi hija, o se proyecta viviendo un montón de cosas que después quizás no se da ese ideal que uno había proyectado, ¿no? Imagino que esta debe ser una de las cosas más difíciles de asimilar, ¿no? La ruptura de ese proyecto de vida ideal que uno soñó. Ahí, perdón, quería sumar esto de cosas muy cotidianas, ¿no? Como que uno dice, bueno, voy a estar embarazada, vamos a hacer el baby shower, que nunca terminó de ser, van a venir todos a la clínica a vernos con los regalos, y de repente no pueden ir porque está en la neo, y paralelamente, ¿no?, a todo lo que está sucediendo del cuidado, que todo es el cuidado ahí, todas estas preguntas que ustedes hacían, ¿no? Y justo me había notado lo que dijiste vos, Lu, que dice la culpa, Dios me castigó. ¿Cuántas veces yo he escuchado y me lo han dicho, Dios me castigó? Nosotros hacemos las cosas bien, y esos que hacen las cosas mal, y esos que pecan, tienen hijos y les va bien, ¿no? Y esta carga, ¿no?, que tienen por ahí muchos de los que nos están viendo, que a veces no pueden llegar a avanzar porque esto sigue ahí. Bueno, Dios me castigó, algo habremos hecho, ¿no? Ustedes dijeron, bueno, todo esto fue un proceso de pensamiento, pero por ahí algunos siguen instalados, ¿no?, en este pensamiento de un Dios castigador. Este Dios castigador me dio un hijo con discapacidad, para, bueno, dejar ahí afirmado que esto es una mentira total y absoluta, y hay que erradicar esta culpa, porque nadie es culpable de nada, ¿sí?, cuando algo sucede o hay algo disruptivo en la familia, ¿no? Sí, ahí me gustaría agregar algunas cosas. Yo creo que hay que más que ruptura de proyectos, Evi, de lo que decías, es una confrontación de cosmovisión de la vida, de modelo, ¿no? Donde nuestra vida hasta ahí, desde que nos habíamos puesto de novio, era una sucesión de buenas noticias y bendiciones. Nos iba bien laboralmente, nos iba bien económicamente, viajamos, soñamos una fiesta de casamiento y se dio, buscamos un hijo y quedó embarazada en 2 semanas. Todo fue, queremos vivir acá, estamos acá, quiero crecer en el trabajo, pum, pum, y sirviendo a Dios y viendo... Sí, la vida funciona, aprieto los botones correctos y claro, resulta. y yo dejo la carrera corporativa para emprender, y luego embarazada, y me acuerdo, cambiamos el auto y todo era como, y la bendición. Y de repente, el mismo mes que yo inicio el emprendimiento, nace Sofi, 40 días en Neo, y la disrupción de un modelo, de una cosmovisión de la vida, donde aún, que creo que hay un punto ahí en ese proceso que inicia, que en un momento es como una aceptación de una realidad, digamos, también en mí, y profundizando en parte de lo que nos pasó. Lu decía que cuando nos dan ese diagnóstico un martes, una de las cosas que hablan es que había como una genesia de cuerpo calloso. El cuerpo calloso no estaba. Y la aproximación a esa realidad es decir, no, el Señor lo puede crear, el cuerpo calloso. Y ustedes son testigos, nos han acompañado en oración con esto, junto con la iglesia entera, que oró en ese momento por Sofi. Y durante esos 40 días en Neo, nosotros tenemos una ecografía sin cuerpo calloso y una con cuerpo calloso. O sea, un milagro creativo de Dios. Y cuando eso pasa, la aproximación a la realidad es, bueno, esto es tiempo y Dios en algún momento vuelve a la normalidad. En algún momento Dios supera esta discapacidad, se resuelve y Sofi pasa a ser normal, ¿no? Esa normalidad entre comillas. Entonces, bueno, cuando van pasando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y a veces como dice Proverbios, ¿no?, ese deseo del corazón que no llega, y te seguís preguntando cosas,
y es muy difícil resumir toda esta historia en este tiempo, porque hay tantos, tanto para hablar, y aunque con Luque seguimos, cada vez que nos sentamos a charlar, aprendiendo, ¿no?, del proceso, pero a veces como el esperar que cambie no te permite disfrutar de tu hijo, porque estás esperando que se resuelva esto, ¿no? Y en un momento el aceptar que, bueno, que hay una discapacidad, y también al acercarse a otros padres y a profesionales y demás, y empezar a interiorizarse de un montón de cosas, bueno, empezar a tener otra perspectiva de la discapacidad de Sofía, y entender que Sofía es creación de Dios y que tiene propósito, y que hay un montón de cosas hoy que la ayudan también a poder salir adelante y demás. Bueno, y a partir de ahí empezar a decir, bueno, a ir un día a la vez, ¿no? Y no esperando que se resuelva, sino caminando y tratando de entender qué es lo que Dios quiere para ella, y teniendo ese rol de papá, y no de solamente esperar que ella cambie, que ella supere, o de vuelta, o que sea normal, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar acá es esta mirada de la fe. Nuestro querido pastor, una vez charlando, Carlos, me hablaba, vos hasta ahora viviste una fe Ingalls, me dijo. Bueno, esta es la vida real, donde pasan cosas y no todas las cosas tienen respuestas. Bueno, como un dato, a ver, hay muchas cosas para contar de Sofi, pero en mi familia yo he visto gente volver a Dios, que estuvo con el Señor en el pasado, que se había alejado, y que Sofi fue el medio para volver a buscar de Dios, a orar por Sofi y volver a congregarse y hoy estar en el Señor. Y no con esto quiero justificarlo. A mí yo no soy mucho de la idea de que, no sé si todo tiene un porqué. Y esto no hablo ni como pastor, ni teológicamente, ni nada. Y planteamos esta charla como algo experiencial, ¿no? Creo que pasan cosas y algunas tienen explicación, otras no, pero a los que a Dios aman, Dios hace que todas las cosas operen para bien de los que lo aman, ¿no? Que es distinto a decir que pasa esto por algo bueno, ¿no? Sí. Ahí, Javi, vos usaste una palabra que creo que es la palabra clave en todo esto, ¿no? Y es la palabra aceptación, ¿no? Hay dos extremos que tenemos que evitar ante una situación como esta y tantas otras, ¿no? Por un lado está el extremo de la negación, ¿no? Y uno lo ve tanto en familias con un hijo, un familiar discapacitado, aún familias que se niegan a tramitar el certificado de discapacidad, con todos los beneficios que eso trae, ¿no? Por esta imposibilidad de aceptar, ¿no? Mi hijo es igual a todos, no tiene ningún problema, no quiero estigmatizarlo, ¿no? Creen que tramitar el certificado es como pegarle una etiqueta de discapacitado y nada que ver, ¿no? Esa es una de las actitudes o extremos que hay que evitar, e imagino que es parte del proceso, ¿no? Seguramente ustedes atravesaron al principio un tiempo de negación, como bien decía Javi, aún de forma bien intencionada, desde la fe, esto de decir, no, yo no voy a aceptar que mi hija tenga este problema, o mi mamá, o quien sea. Y en el otro extremo está la resignación, ¿no? Que es como una especie de aceptación, pero no desde la alegría, lo que decían ustedes, la bendición que es nuestra hija, y disfrutarla, y dentro del escenario de sus limitaciones, vivir una paternidad plena. En la resignación es, bueno, es lo que me tocó, y vivir quejándose. Creo que la palabra clave es esa, ¿no? Aceptación, que no es ni negación ni tampoco resignación. Ahí quería aportar algo más. Porque obviamente que los que nos están mirando es muy difícil decir voy a sacar un certificado de discapacidad, ¿no? El que no lo tuvo que hacer, por ahí lo ve de una manera fácil, pero es esto que decían ustedes, ¿no? Reconocer que por ahí algo es diferente y no va a ser como yo lo soñé. El término aceptación hoy se está usando un montón, sobre todo en psicología, ¿sí? y trabajando en lo que es discapacidad, porque aceptar significa decir, bueno, las cosas son así. Y a veces a nivel cristiano, por ahí tenemos un pensamiento que es decir, si yo acepto, no puedo orar por un milagro, ¿no? Si yo acepto esto de esta manera, yo no puedo orar por ese milagro. Y eso no tiene nada que ver.
La aceptación lo que hace es poder bajar un poco el sufrimiento, porque si yo entiendo que las cosas son así, en el caso de Sofi, nosotros tenemos un hijo, como hemos contado varias veces, Ezequiel, que tiene dislexia, ¿no? Y muchas veces la dislexia también incapacita para lograr ciertas cosas, y esto trae una angustia terrible. Vemos en el chat autismo y podemos decir un montón de cuestiones que pueden entrar dentro de esto que es la discapacidad o capacidades diferentes. Entonces, cuando uno acepta, esta negación es normal, ¿no? Porque, ¿por qué negar? No es que lo niego a propósito, porque en mi cabeza había toda una estructura, como bien decían los chicos, que esto iba a ser de esta manera, ¿no? Iban a ser en tal fecha, iba a ir a este colegio, y de repente uno se encuentra yendo a 800 médicos, a uno, a otro, que esas tardes de mate ya no son esas tardes de mate porque el día 1 tiene tal profesional, el día 2 tal profesional, y los papás que están escuchando, que entienden de esto, la vida se complejiza en un punto más, que cuando uno dice, lo llevo al pediatra a mi hijo una vez al año a un control, ¿no? Entonces, esta primera negación es normal. El tema es cuando de esa negación uno se queda ahí y no pasa a la otra etapa, que es esta aceptación, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, que aceptar no significa seguir orando por un milagro, ¿sí? Pero cuando yo acepto y puedo orar por el milagro, también puedo disfrutar, bien decía ahí Javi, de no quedarme instalado en esta resignación, o como decía Sebi, puedo empezar a disfrutar, ¿sí? Dentro de esta normalidad que es por ahí diferente a la de la familia Ingal, ¿no? Que por ahí es diferente a la del vecino, pero eso no quita que en esta aceptación pueda haber risa, y que en esta aceptación uno puede decir, bueno, lo voy a llevar a tal médico, a tal otro médico. Aceptar es solamente decir, esto es lo que a mí me tocó, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer de ahora en más con esto que me está pasando? Quería aclarar porque a veces nos quedamos en, si yo acepto, es decir que el milagro no va a llegar nunca. El milagro uno sigue orando, yo sigo orando para ver, sigo orando por eso, ¿no? Pero no significa que no use lente de contacto para poder seguir con mi vida. Mirá, sí, ahí vale. Bueno, y yo no quería sacar el certificado de discapacidad, porque para mí era, en mi cosmovisión de la fe, eso era resignarme a que Dios la iba a sanar. Y bueno, gracias a Dios tengo una esposa sabia, que en muchas me hizo ver las conveniencias de tener y bueno, fuimos aprendiendo era juntos, eso, ¿no? o ser Messi para poder pagar todo lo que había que pagar. Pero y tal cual. Billetera mata argumentos. Manda certificado, olvídate. Si podés, bueno, está bien, no lo necesitas, pero sí. Pero y tal cual que al día de hoy, digamos, las cosas que Sofi no puede hacer, o sea, sin negar su discapacidad, seguimos orando para que pueda seguir desarrollándose y creciendo y teniendo cada vez más independencia y haciendo cosas que hoy, algunas de ellas, a ojos del hombre son imposibles, ¿no? Pero ahí sí hay una fe y una esperanza, pero que no entristece el presente. Que hoy, de verdad, el hogar, para mí, estuvimos acá con Lu 8 meses encerrados, y es un placer estar en casa, es un placer estar con Sofi, es un placer la familia. Disfrutamos de Sofi, disfrutamos de Toto y de esta realidad del hogar, ¿no? Sin decir, digamos, en el medio hubo dolor. Ese año 2012 fue durísimo, porque de nuevo enfrentar esto es doloroso, es romper ese modelo en la cabeza y decir, a ver, ¿cómo es esto? Es terrible, y la verdad que creo que es visible la mano de Dios en nuestra relación como pareja, porque contrariamente a separarnos, esto nos unió en oración. La iglesia, la familia de la fe que nos acompañó, el rol de nuestros padres y familia que también fue importante en todo esto. Así que nada, pero quería aclarar ese. Sí, creo que la gran diferencia entre aceptación y resignación es la capacidad de disfrutar el presente, ¿no? Lo vemos como familia en mi tía Nelly, ¿no? Muchos conocen ahí su testimonio. Ella hace varios años sufrió un ACV y está en una silla de ruedas, se ha recuperado también
milagrosamente, pero la realidad es que todavía no vimos el milagro completo, ¿no? Y seguimos orando por ese milagro. Ahora, justo el domingo estaba ahí con mi primo Rubén y me contaba, y uno ve los videitos que nos mandan. Bueno, toda la familia obviamente tuvo que reestructurarse en función de la nueva realidad, ¿no? Con una persona, en este caso discapacitada, como mi tía, pero eso no los está privando de disfrutar y de hacer un montón de cosas diferentes a como las hacían antes, ¿no? Pero no están en una actitud resignada, aceptan la realidad y eso no los priva de disfrutar. Y claro que estamos orando por un milagro completo para ella, pero de nuevo, desde ese anclaje en la realidad y sin negar ni tampoco caer en esa actitud resignada. Ahí, Javi Lu, perdón si... Bueno, vamos a las preguntas, una sola, arranco yo y después vamos ahí a las preguntas del chat y también quiero chequear en el Menti, ¿no? Cambiando un poco el foco, ¿no? Ustedes hablaron hasta ahora de cómo se vive la realidad dentro del marco de la familia, este choque inicial, este proceso de aceptación. Ahora hay otro proceso que no tiene que ver con lo que pasa de las puertas de casa hacia adentro, sino de las puertas de casa hacia afuera, ¿no? En una sociedad, en un mundo que lamentablemente no está preparado para muchas situaciones, si bien ha habido avances, sobre todo en lo que tiene que ver con discapacidad física, con los lugares de juego, los ascensores, las rampas, pero a nivel de otras problemáticas, no tanto físicas, sino más mentales, la realidad es que el sistema educativo y un montón de actores sociales todavía no están preparados para aceptar esta realidad o trabajar de manera seria, profesional, profunda, y a veces los padres nos sentimos ahí en la obligación de luchar contra viento y marea. No sé, nosotros lo hemos vivido con Ezequiel, ¿no? En una escala infinitamente menor, con su problema de dislexia, ¿no? Hasta que el colegio lo entiende y, de nuevo, se ha progresado mucho, pero todavía como que si los padres no somos proactivos en esto, no encajan, ¿no? en el mundo. Perdón, voy a contar algo porque sé que acá muchos nos están viendo con diferentes problemáticas, ¿no? Pero recuerdo siempre que con Ezequiel le tomaban un dictado y se sacaba siempre malas notas, porque algo que tiene la dislexia es que no recuerdan las reglas ortográficas. Entonces siempre a todo rojo, 2, un 4, un 3, ¿no? Y yo me acuerdo de ir con la computadora a la profesora todos los meses, abrir la computadora, explicarle lo que significa el cerebro de una persona que tiene dislexia, decirle, mirá, por más que vos le sigas poniendo el rojo, mi hijo se va a seguir sacando esas notas, porque nos vemos de un aprendizaje diferente, ¿no? Y cuando parecía que lo lográbamos, venía otro profesor y hacía algo totalmente diferente a lo que tenía que hacer. Esto en mí, en un menor grado, él yendo a un colegio común, ¿no? Pero como esto de la sociedad, que a veces uno dice, es todo lo que me pasa a mí, más todo lo que tengo que enseñar a la sociedad, ¿no? A ese colegio, a esa profesora, al almacenero, a todos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, a ver, creo que ahí, en realidad, siempre, digamos, el proceso empieza en uno porque si no, lo que sos es un resentido con la vida y lo transmitís a todos lados. Entonces, y sí, la gente no sabe, porque la verdad que hasta que no te pasa, no sabés de qué se trata, cómo tratarlo. O sea, yo veo, no sé, con Sofi por ahí me preguntan con la mejor predisposición, ¿qué hago? ¿Le doy la mano? ¿Que me está llamando? ¿No me está llamando? O sea, como, obviamente, salvo que vos o sepas del tema, o te haya pasado, conozcas a alguien o algo por el estilo, no sabés cómo abordarlo. Creo que sí hay un cambio fuerte en la sociedad que por ahí en un momento lo resistía y era como, no sé, cuando yo era chica se decía sos un down como un insulto, digamos, eso hoy no existe, obviamente. Y hay otra aproximación. Antes un padre se quejaba porque había una persona en el aula de su hijo con inferioridad de posibilidades de las que fueran, y hoy las integraciones es lo más cool que hay, digamos. Si querés ir a un colegio cool, va a tener integraciones y eso es parte, digamos,
de ciertos progresos que se fueron haciendo, pero la realidad es que no hay manera de que vos puedas, digamos, realmente generar un espacio o un ambiente, un contexto favorable para tu hijo o tu familiar, si primero en el hogar no hay una mirada correcta sobre la situación. Por eso siempre, primero es el hogar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Sofía era muy chiquita, digamos, pero es obvio porque uno mismo lo hace, o sea, no había nadie que no la mire, o sea, donde yo entraba con Sofía nos miraban todos, obvio, porque eres distinta, digamos, es distinta a los demás, y es lo mismo que te pasa entre una persona con silla de ruedas y la mirás y vos decís, pero si no, ¿qué voy a ver? No voy a ver nada que no conozca, digamos, pero no importa, es como la curiosidad del ojo va naturalmente a lo que es distinto, a lo que uno no está acostumbrado, entonces uno se puede como quedar en, no puedo salir, todos me miran mal, nadie se acerca, o ella no puede, o lo que fuera, o decir, viste, si el otro me mira porque le dio curiosidad, porque le da bronca, porque no le gusta, es un problema del otro, ni me meto a suponer qué es lo que le pasa, y digamos, uno es como, uno es el que genera ese ambiente, ¿no? O sea, si en la casa no hay aceptación, no va a haber aceptación en el colegio o en otros espacios. Si en la casa hay aceptación, bueno, en todo caso puede pasar que justo te tocó un grupo horrible o el colegio son todos medio rígidos y no se adaptan y buscarás otro que se adapte mejor, como con otro hijo, lo mismo, porque por ahí los compañeritas, no sé, te parece que son cualquier cosa y querés llevarla a otro contexto, digamos, no importa, ya ahí es como las reglas de cualquier padre con sus hijos o lo mismo con cualquier otra institución a la que tengas que llevar a esta persona, ¿no? Pero creo que siempre emerge de uno, de la casa, de cómo vos lo mires, ¿no? De cómo vos lo integres. Por ejemplo, Sofi fue siempre a la iglesia desde chiquitita, digamos, ella es la adoradora. Yo el otro día, ¿quién fue que vino? Que yo le mostré, pero no lo podía creer. Sofi, mira, ya sabes, Sebi, que es fan tuya. O sea, a la mañana me pide Sebi, lo que quiere ver es a Sebi. Y cuando hablas, quiere que cantes. O sea, es como me mira como, ¿Qué pasa que no canta? ¿Por qué predica? Claro. Dile que canta. Tiene una sensibilidad, sabe cuáles son los dones. Los dones. Y después escucha, ella ve todo lo oculto que hay, lo ve Sofi, porque le encantan, y escucha los mensajes. Yo digo, el sábado, por ejemplo, de Carlos era 1 hora y cuarto, creo que duró. O sea, está sentada así, mirando, y yo digo, ¿qué comprende de lo que está diciendo? Y bueno, ella es parte de esa comunidad, ¿no? Y lo entiende perfecto que ella es parte de esa comunidad. Y la llevé desde chiquita, y en algunos momentos ella le asustaba, por ejemplo, el ruido muy fuerte y tenía que correrme a otro lado, o alguna cosa le gustaba más y yo la acercaba. Es como, digamos, cuando uno, digamos, acepta a su hijo y acepta lo que tiene y lo que no tiene, también lo integra a esa comunidad. Y la comunidad, que es uno de los aspectos claves, ¿no? En todo esto, la familia, la iglesia, el colegio, digamos, realmente, digamos, cuando los padres ya se paran desde un lugar, o por lo menos esa fue nuestra experiencia, el contexto empieza a cambiar, pero no, o sea, si uno espera que venga de afuera hacia adentro, si uno espera que de la aceptación de los demás, entonces yo lo acepto, que los demás lo integren, entonces yo entiendo que no, tiene que partir y emerger del propio hogar, y de esa manera el chico también se para sobre un sustento sólido para salir con confianza. Y vos la ves a Sofi hoy y no tiene, o sea, no tiene problema de nada, de relacionarse con nadie, o sea, le gustan cosas, lo que no le gusta no lo hace, por supuesto, pero no tiene problemas de vincularse, de estar en ningún lugar, se acerca, le saca la comida a la gente. Si quiere una galletita va y la agarra, no importa que sea de otro. Y bueno, nada, tiene esa seguridad y nunca... Carisma, a donde vamos somos, él es el papá de Sofi, ¿dónde está? Somos los padres les hago, bueno, no un comentario, ¿no? Pero por ahí también pensar en otro tipo de discapacidades donde la persona que tiene la discapacidad es consciente de su discapacidad, ¿no?
Entonces, acá hay cosas fundamentales que estás diciendo de esto de la familia, porque se puede abordar de muchos lados la discapacidad y bueno, estamos en este momento por ahí abordándola más desde un lado familiar, ¿no? La experiencia que uno fue pasando y cómo son los otros actores, ¿no? De esta experiencia, ya sea el colegio, ya sea el club, ya sea la iglesia, ¿no? Entonces también poder ayudar a esos papás, ustedes, bueno, los dos vienen de un contexto por ahí cristiano, ¿no? Donde se saben quiénes son en Cristo, tienen una relación hermosa con el Señor y cómo parte también todo de ahí, ¿no? Que las cosas que por ahí no entienden las llevan a un contexto espiritual, las oran, buscan ayuda, ¿no? Y acá es donde me quiero parar, ¿no? Que no están solos, ¿no? Que es tan importante saber que la familia no tiene por qué pasar solo esto. Que una mamá el otro día me decía, Vale, estaba en el supermercado, mi hijo tiene autismo y se puso a gritar, y en ese gritar yo lo reté porque me dio vergüenza, porque todos me estaban mirando y se generó una situación recontratensa, el nene empezó a llorar, ¿no? Porque también hay que ir mostrando diferentes situaciones que a veces se dan, aún cuando uno tiene un hijo chiquitito y te hace un capricho en un supermercado, uno se siente mal, ¿no? Pero poder entender esto que ustedes decían, ¿no? No me avergüenzo de esto que tiene mi hija, todo lo contrario, entiendo que, bueno, seguimos orando por el milagro, Dios quiere en este tiempo que siga de esta manera, pero hay milagros relacionales que se van dando, como por ejemplo mejorar la relación con un otro, mejorar mi relación por ahí con mi esposo, con mi hijo, ¿no? Pero por ahí acá sí tener en cuenta la necesidad de la ayuda y sobre todo de la ayuda de la iglesia, ¿no? Leía justo que le contaba a Sebi un informe de UNICEF, casi o más del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Y sobre todo esta discapacidad en las poblaciones con menos recursos, ¿no? No cuentan con un montón de cosas que por ahí la gente que tiene más recursos. Entonces se ven estas familias limitadas en absolutamente todo porque por ahí su economía no ayuda o el gobierno o lo que sea no ayuda a estas personas. Y ahí como entra en juego la iglesia, ¿no? Con una mirada, como decías, de Sofi. Sofi, la iglesia es su lugar en el mundo, ¿no? En Sofi ella se siente amada. Entonces, en estas personas que por ahí sí ven que tienen una discapacidad, cómo la iglesia, ¿no? Es favorecedora del desarrollo de estas familias, ¿no? Y cuán importante es que puedan acercarse a nosotros, que nosotros podamos acompañarlos. Sí, es un ida y vuelta, ¿no? Lu dijo algo que es clave, ¿no? El exponerlos a la sociedad, a la comunidad, al mundo. Muchas veces lo que pasa con los padres de hijos con alguna discapacidad o una capacidad diferente es la sobreprotección, ¿no? Este hermetismo, el temor al afuera. Se ve reflejado de forma magistral en una película famosa, Buscando a Nemo, ¿no? De Disney y Pixar, que Sí. la verdad que es una película terapéutica, sanadora para muchos padres de hijos con alguna discapacidad. En el caso de Nemo era que tenía la aleta más chiquita, ¿no? La aleta feliz. Y recordarán la actitud del padre, que era viudo, ¿no? Su esposa muere ahí comida por una barracuda, y la actitud, y es una tipificación perfecta de la actitud de muchos padres, ¿no? Es el temor al afuera, ¿no? El temor a cuando el primer día del colegio, esta idea de que mi hijo no va a poder, su aleta más chiquita es una imposibilidad, ¿no? Y muchas veces esta es la actitud, ¿no? Ante la realidad de una discapacidad, sobre todo en los hijos, ¿no? No, ¿cómo va a ir a trabajar? Esto es imposible. Y hoy hasta, bueno, un montón de chicos y chicas con síndrome de Down consiguen puestos laborales, logran insertarse, pero a veces el techo o el limitante son los padres, ¿no? Por este miedo a que, bueno, esta es una limitación del papá de Nemo, ¿no? Y uno ve ahí en la película cómo él solito forja su aventura, su destino y cómo es transformada esa mentalidad del padre, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí hay una cosa adicional que es, digamos, hay algunas cosas que se conocen un poco más, tampoco tanto, pero un poco más, pero mientras más distinto sea el caso, es decir, más especial, como vos decís, por ahí alguna discapacidad que no todo el mundo se da cuenta, entonces, nada, los padres a veces
digamos, tenemos miedo, porque obviamente en el medio hay comportamientos que no son los más adecuados, digamos, ¿no? O sea, que no son los tradicionales, los esperados. Y ahí me parece que es clave, como por ahí en un momento era como, o sea, nada, yo por lo menos digo, cuando hablo con mis padres y demás, esa cosa del tapar, no sé, qué sé yo, eran así, las familias no decían nada, y creo que el poder abrir, ¿no? Y contar, y por lo menos en el círculo con el que ese chico o ese adulto ya se relaciona, mira, puede pasar, o sea, que las personas que están alrededor sepan también cómo manejar la situación. Mientras más vos les contás, la otra persona también más segura se siente en ese vínculo y en esa relación, ¿no? Entonces, quizás obviamente, digamos, depende cada uno cuánto tenga. Hay gente que no tiene problema y dice todo, hay gente que es más reservada, es entendible, cada uno tiene su forma de ser, pero animarse a hablar con tus amigos, con amigos de la casa de amistad, con personas, no sé, si es joven, por ejemplo, ir a hablar con los pastores de jóvenes o adolescentes para que de alguna manera puedan saber, conocer más sobre esa persona y puedan también ayudar a llevar adelante esa situación. Es verdad que hay algunos casos que son más difíciles que otros o que los comportamientos hay que cuidarlos por alguna razón, y mientras más hablamos, mientras más nos abrimos, nos sentimos más acompañados. Si no, te cargas a ver, en lo personal te cargas una mochila que no vas a poder llevar, o sea, un día no vas a poder llevar más, digamos, ¿sabés lo que? Más tarde, más temprano, un día te quebrás, digamos, eso no lo podés sobrecargar solo. Y por otro lado, uno está poniéndole el techo a esa persona, ¿no? O sea, hasta dónde puede y hasta dónde no, o hasta dónde lo puedo integrar a una cena con amigos o hasta dónde no, ¿no? Y ahí es donde creo que siempre entendiendo que hay muchas cosas que no, o sea, que no vas a poder hacer. Qué sé yo con Sofi, cuando fue más chiquita, ya tenía como algunas cuestiones de salud que nos hicieron decir, esperá, o sea, no sé, las primeras vacaciones que nos tomamos fueron a sus 4 años, y era como, lo primero que averiguar era dónde estaba el hospital, digamos, es como, si tengo que salir corriendo, ¿a dónde voy? Y bueno, obviamente había que adaptar algunas cosas, no es que no, pero bueno, también, así como eso, digamos, que no sea una limitación para ella, como, bueno, no, acá no la llevo porque no puede caminar bien, acá que no comparta porque no sabe jugar con los chicos, acá que no. Entonces vos le vas poniendo el techo y no permitís que esa persona se desarrolle. Por eso hablarlo, contarlo, animarse, pedir ayuda, es fundamental para poder también eso, digamos, ser parte de la comunidad. Ahí me gustaría agregar, volviendo, Sebi, a esto del afuera, así como dos cosas. Por un lado, hay mucho discurso que cuando baja la práctica hay poco, pero también en ese camino hemos conocido personas maravillosas, digamos, ¿no? Gente que ha fundado colegios y con un llamado tan fuerte como el que puede tener un misionero, un pastor, y de hablarte de la providencia de Dios para llevar a cabo ese colegio y estar ayudando a un montón de chicos y metiéndolos en pasantías con laboratorios y con una vocación que trasciende el sueldo, enorme, enorme, porque hay que ponerle el cuerpo a muchos de estos casos, ¿no? Y no sé, ver a una maestra cambiarle el pañal a un nene de 12 años, de 12 años que tiene una discapacidad, y hay que tener vocación, porque a mí me cuesta tener mi hijo, así que ya si me pones el de, digo, pero saber también que hay esto que decíamos, hay gente también predispuesta a ayudar, predispuesta a dar una mano, y que es clave el acercarse de alguna manera a eso, ¿no? Empezar a conocer qué hay ahí. Y el otro punto, que ya no tiene, pero que me parece importante también, Celia, hablabas de la sobreprotección. Y a veces cuando, sea que nace un hijo con una discapacidad o en el camino aparece una discapacidad, y por lo que hemos conocido también en este tiempo de otras familias, el riesgo es que ese niño, ese chico discapacitado sea el centro de la familia, ¿no? Entonces descuidás el matrimonio,
descuidás al resto de los chicos, y eso trae consecuencias negativas, ¿no? Entonces, la importancia de ser sabio en esa aproximación y saber que tu pareja se tiene que seguir desarrollando y que parte de la flexibilidad será ver cómo acomodo esta nueva situación, ¿no? Pero no descuidar todo lo demás, no descuidar el resto de lo que tengo que hacer, ¿no? Ahí, Javi, mira, que no se vaya todo sí, eso es fundamental y uno de los puntos que quería tocar, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo reestructuramos la familia cuando tenemos una persona con discapacidad? Aún ya sea por un tiempo, porque por ahí hay una discapacidad que dura un tiempo en la vida y después, no sé, con tratamientos, eso puede pasar a no ser más discapacidad, ¿no? Por ejemplo, una depresión, por decir. Uno puede estar discapacitado de ese lado, ¿no? Que no puede trabajar, que tiene que recibir atención durante un tiempo y después no pasa, ¿no? Y acá yo creo que es clave otra vez el buscar ayuda. Hoy se habla mucho del cuidado del cuidador, ¿no? Que, bueno, se habla mucho en ciertos ámbitos, ¿no? No está todavía tan a nivel social, ¿no? El cuidado del cuidador, ¿no? Bien decías vos, una cosa es decir, tengo a mi hijo en silla de rueda teniendo 2 o 3 añitos, lo levanto, me es fácil, y otra cosa es decir, tengo una persona ya de 15, 20, 30 o 40 años, ¿no? Que le tengo que ayudar para ir a un baño, que la tengo que ayudar para ir a la cama. Y sucede muchas veces que la persona, y a veces sobre todo las mamás, que son las que, como bien decías, Lu, nos cargamos todo, no queremos recibir ayuda porque hay un miedo muy grande a que algo se haga mal y yo me siento responsable de la vida de mi hijo, ¿no? Y esto lo veo muchísimo cuando acompaño a familias, sobre todo con algunas discapacidades severas, ¿no? Si no me habla, pero yo sé que ese sonido significa esto, si se lo dejo a otro no lo va a poder hacer. Y ahí es donde en muchas familias con discapacidad se separan, los hijos empiezan a tener otras problemáticas, algunos se meten en adicciones, empiezan a tener problemas en el colegio. Por eso acá es fundamental, y aún las madres solteras que a veces tienen que llevar esto de una manera totalmente solas, entender que es necesario poder también preparar personas como parte de esa vida en familia. Aunque en un primer momento uno soñó y dice, papá, mamá y los hijos, de repente va a ser papá, mamá, los hijos, un abuelo, un cuidador, una persona que me va a ayudar, y tomarlo no desde un lado como una falta, yo no puedo con todo y me siento culpable como madre porque no puedo con todo, sino todo lo contrario, incluir en esa estructura familiar a esa persona que por ahí cuida a mi hijo en un momento y yo me voy a hacer una actividad con mi otro hijo, o me viene a cuidar o me viene a ayudar mi mamá porque nos organizamos como familia, bueno, tal día esta persona me va a ayudar, tal día esta otra persona me va a ayudar y ahí yo puedo estar con mi esposo, ¿no? Pero esto es importantísimo porque lo que estamos viendo es que el cuidador se enferma y cuando el cuidador se enferma tenemos un grave problema en quién va a cuidar a esa persona porque nadie sabe cómo cuidarla porque no se dejó que otros se involucren en la vida de esa persona. Por eso está bueno preparar y también que los hijos sean parte de ese cuidado, porque a veces una persona con discapacidad antes no superaba a sus padres, morían antes que sus padres. Hoy en día mueren en muchos casos primero los papás y hay personas que por ahí es un solo hijo y se quedan solos. Entonces cuando uno involucra a una red de apoyo como parte de la normalidad, todo esto es diferente, pero es tan necesario, como bien decía Javi, hay gente que ama y tiene una vocación para las personas por ahí que tienen ciertas discapacidades y lo hace de una manera, aún en la iglesia, ¿no? Tenemos en la iglesia muchas psicopedagogas, aún ayudantes terapéuticos que en las clases de chicos iban a colaborar con los chicos que tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? O iban a ayudar a las casas y aún de manera gratuita, ¿no? Como parte de su servicio. Entonces, bueno, creo que este es un punto que a veces no se habla para tener en cuenta y si necesitan llamen al consultorio pastoral o comuníquense con algún líder de la iglesia porque por ahí no sé yo, pero te puedo presentar a alguien que te puede ayudar. Sí, vale, y ahí, pero remarcar esto, ¿no? Porque yo conozco muchos casos de un hijo discapacitado y padres que después, o matrimonios que después se separan. Y porque se empieza a descuidar la relación, ¿no? Así que lo enfatizo porque me parece de una alarma importante, digamos, ¿no? Que eso no darle lugar a ese descuido.
Sí, no, incluso la verdad es que hoy, obviamente, digamos, es difícil tratar de, cuando hablo mentalmente, abordar los distintos tipos de problemáticas, pues no son todos iguales. Pero hoy, la verdad que hay un montón de dispositivos a disposición, o sea, desde profesionales de lo que se te ocurra. Nosotros, por ejemplo, un rol que nos pareció como fundamental, todo esto, como decíamos, con el certificado de discapacidad puedes acceder a un montón de cosas en cualquier contexto, en cualquier hospital o lo que fuera, digamos, o sea, está a disposición. La verdad que en Argentina en ese sentido es maravilloso, digamos, todo lo que tenemos a disposición, pero digamos, ahí tal no tenés que ser millonario ni nada por el estilo, ¿no? Y es el rol de lo que se llama TCC, que es terapia cognitiva conductual, pero en el hogar con el chico. Y eso nos ayudó un montón a desbloquear un montón de cosas en donde uno va adquiriendo como los hábitos que manejar como podés, qué sé yo. Entonces algunas cosas a veces no son las más funcionales o no son las más adecuadas, y nos ayudó muchísimo a poder ir, digamos, nada, encontrando, bueno, a ver, ustedes es normal, van a necesitar un espacio de estar solos y saber que Sofi está jugando tranquila y que pueda tener ese espacio, y bueno, y te van ayudando, digamos, en cómo llevarlo adelante y demás. Pero digo, desde eso, desde una enfermera, cuando tenés una persona por ahí más grande, que hay que cambiarla o lo que fuera, como decís, un cuidador, alguien que pueda hacer que justamente la vida pueda ser eh, vivida, digamos, de la manera más positiva para todos, ¿no? Para cada integrante del hogar, y no esa cosa como de resignarse y dar todo por el otro, está buenísimo, pero a veces es insostenible, ¿no? Entonces, poder salir de la culpa, salir de y bueno, y no hay uno empieza como, bueno, ¿y qué va? Y después siempre va a estar el que piensa de una manera o de otra. Creo que una de las cosas en la vida en general, pero en este caso más todavía, es allá el otro con lo que piense, con lo que le parezca, con lo que juzgue de mi vida y de mi situación, y uno realmente velar por ese hogar, por la salud de uno, por la salud de tu pareja, del resto de la familia, y bueno, ir encontrando la mejor manera para poder hacer de esa convivencia algo bueno, ¿no? Nosotros, la verdad que, bueno, mi mamá que nos ayuda un montón, y Ro, que es la cuida a Sofi desde chiquita, o sea, son parte de bueno, mi mamá obvio, pero Ro es parte de la familia. Acá, cuando viene Ro hay fiesta para todos. Todos celebramos de la misma manera, y bueno, y está buenísimo, y la verdad es que también en eso uno, digamos, por lo menos nosotros siempre nos aproximamos desde, primero todo lo ponemos en oración, ¿no? Pero también tomamos todo lo que hay a disposición, es decir, yo nunca dejé de hacer nada de lo que la ciencia o lo que fuera tuviera a disposición, y es como, mira, Señor, yo acá donde vos quieras operar el milagro, no dejo de orar por cada una de las cosas, pero no dejo también de tomar todo lo que hay a disposición, ¿no? Desde lo terapéutico, desde lo clínico, desde las distintas cosas, lo que haya. Excelente, creo que hay varias preguntas, simplemente Vale. recordar, hoy estoy fílmico, me acordé de otra película recién cuando hablaban, ¿no? De esto, de cómo la irrupción de una discapacidad en una familia o bien puede quebrar, fracturar el matrimonio, la familia, o por el contrario puede convertirse en un factor que fortalece aún más la relación, el vínculo, y cómo la familia en ese caso, cuando es fortalecida, se transforma en el trampolín o el motor de promoción, de ayuda, de sanidad de la discapacidad o aceptación e inserción social. No me acordé quizás la vieron la película famosa, creo que ganó un Oscar, Una mente brillante, ¿no? Que es una historia verídica. Sí. Nash se llamaba el Nash. hombre ganador. Nash, ¿no? Premio Nobel de Economía, sí. Creo que fue. Sí, por la teoría del juego. Bueno, exacto, que en ese caso tenía una esquizofrenia, ¿no? Una enfermedad mental, y en la película se refleja de forma perfecta esto que
que ustedes decían, ¿no? Como un núcleo familiar sólido, un buen matrimonio que obviamente atravesó 20.000 turbulencias con lo que implica una enfermedad como la esquizofrenia, ¿no? De tener una mente partida, múltiples personalidades. Bueno, sin embargo, ¿no? A pesar de lo duro de una enfermedad así, cómo él pudo sobreponerse, aceptar también su enfermedad, ¿no? Esto que decía Vale, hay ciertas discapacidades donde el que la padece es consciente de, y bueno, cómo de a poquito y a través de su familia, ¿no? Su esposa, él logra aceptar eso al punto de ganar un premio Nobel y públicamente reconocer su problema, ¿no? Creo que esa película refleja de manera perfecta esto que están diciendo, ¿no? Cómo uno no tiene que avergonzarse y, bueno, por el contrario, hacer que la familia sea el motor de inserción y de cambio, de transformación y de mejora, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabés, Evi, que perdón, Vale, hace 2 años atrás había una discusión bastante, que salió muchas noticias, que en Islandia, digamos, como que había un grupo que celebraba que no había más síndromes de chicos que nacieran con síndrome de Down, básicamente porque decidían abortarlos. De hecho, sigue pasando, digamos, ¿no? Hay tanta información hoy sobre cómo avanza el niño en el útero y se puede tomar decisiones. Y escuché muchas reflexiones, la verdad, muy interesantes, donde, claro, en un mundo que admira la inteligencia lógica y nada más, pero una persona me acuerdo que decía, personas que son tan puras, tan inocentes, tan buenas, casi sin maldad, las matamos y en el mundo no hace falta hablar de lo que hay, ¿no? Bueno, eso por un lado, hacia dónde va la humanidad y un montón de conflictos o de discusiones que hoy están abiertas, pero creo que sí acá, y por lo menos para mí fue un aprendizaje, es el ver la riqueza que hay en una persona que va más allá de su lógica matemática o su capacidad de ser elocuente al hablar o de destacarse en algún campo. ¿Qué es lo que hay? Si es creación de Dios, ¿qué hay ahí adentro? Y cuando como papá te aproximás de una manera más del potencial, bueno, empieza un proceso muy maravilloso, muy lindo y muy satisfactorio a lo largo del camino, ¿no? Es así, ahí recién, Javi, cuando hablabas de aquellas personas, perdón, ahí te doy, pero me viene ahí como anillo al dedo, me acordaba cuando hablabas de esas personas que sienten la vocación de ir a cambiarle un pañal a un chico de 15 años o una persona de 40 años. Me acordé del testimonio de Henry Nouwen, ¿no? Henry Nouwen es un monstruo de la espiritualidad que ha escrito libros impresionantes, El regreso del hijo pródigo, bueno. Y él cuenta que en un momento de su vida siente un llamado de Dios a ir a trabajar de voluntario a un centro para discapacitados, a hacer exactamente eso, ¿no? A cambiarle los pañales y vestirlo y atender a un chico que estaba totalmente postrado con su cableado neuronal, sus capacidades cognitivas totalmente nulas. Sin embargo, dice Henry Nouwen, yo nunca estuve más cerca de Jesús que en ese tiempo. Lo que me ministró ese chico con lo que decías, ¿no? Su inocencia, su presencia, su espiritualidad, ¿no? Y la realidad es que según los parámetros bíblicos, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Y claro que no importa cualquiera sea la capacidad, hay 70.000 millones de fortalezas, de virtudes que en este mundo exitista que mide el éxito según el coeficiente intelectual o la lucidez o el lindismo, ¿no? Todo tiene que ser perfecto y lindo, pero el reino de los cielos es el reino del revés, ¿no? Y de ahí que Jesús dijo, todo lo que hacen por el más pequeño y por el que el mundo menosprecia y lo hacen por mí. Y de ahí lo que decía Henry Nouwen, nunca fui tan bendecido y me llené tanto de Cristo como cuando le estuve cambiando los pañales a ese chico, creo que se llamaba El Hogar El Arca, ahí en Canadá. Bueno, impresionante eso. Sí, leí esa historia y nada, bueno, yo ya saben, me voy a emocionar. En algún momento de la charla me tenía que emocionar. Pero o sea, justamente creo que esa
de hecho, Henry Nowen cuenta un poco en esa historia de decir todo lo que aprende, ¿no? Y me acordaba de lo que significó, por lo menos para mí, pero bueno, para Javi también, no quiero hablar por él. Por ejemplo, Sofi todavía no, o sea, no habla con palabras, tiene como, usa algunos símbolos o distintas cosas, y claro, en una lógica, cuando depende como cada uno, yo soy una persona súper racional, y para mí comunicarme de otra manera es como, no, o sea, sentémonos a hablar, o sea, yo como hablemos 14 horas de algo hasta que lleguemos a las conclusiones correctas, y de repente es como tener que vincularte desde otro lugar, ¿no? Entonces, es volver a aprender otras cosas, otro lenguaje, otra forma de comunicarte, las expresiones, la mirada, los abrazos, o muchas veces quizás hay personas que tienen a sus hijos que no, por ejemplo, que son hipersensibles y no les gusta que los abracen por una cuestión propioceptiva o lo que fuera. Entonces, digo, es como un nuevo aprendizaje, ¿no? Y a mí hay algo que siempre me sorprende, y es que las personas tenemos una posibilidad de encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Es como que cuando nosotros, digamos, nuestra retórica, nuestra manera, digamos, de interpretar lo que nos está pasando transforma la realidad. Es decir, cuando yo, en lugar de aproximarme desde un lugar de limitación, me empiezo a aproximar desde un lugar de posibilidad, de repente la situación se transforma por mi capacidad de darle sentido, ¿no? Y yo creo que eso es un don de Dios y expresa lo que Dios es, ¿no? Y cuánto más cuando, además del sentido que nosotros le podamos encontrar, podemos entender y escuchar ese sentido que Dios le da a las cosas, ¿no? Y cómo de repente lo que era limitación pasa a ser posibilidad, digamos, es como, a ver, sin caer, digamos, en juzgar a nadie ni nada, digamos, con los años yo termino siendo, la verdad que me siento 100.000 veces más libre que si hubiese seguido siendo, o sea, si por ahí Sofi hubiese nacido todo bien, todo perfecto, digo, ¿qué persona limitada hubiese sido? ¿Qué persona en algunos aspectos infeliz? ¿Qué persona cerrada, rígida? Digamos, cuánto mejor es en mi propia vida, en mi familia, en lo que generamos, en nuestros vínculos con otros, qué valor, qué riqueza en esa transformación, ¿no? Y la verdad es que cuando nos podemos acercar a Dios y nos podemos acercar, digamos, a ese propósito, ¿no? Y eso que Dios convierte verdaderamente para bien, entonces es como que eso cambia y todo cambia, ¿no? Y todo empieza a cambiar y esa realidad se empieza a transformar, pero no puede suceder hasta que no nos paramos en otro lugar, ¿no? O sea, sin un cambio en nuestra forma de mirar, de pensar, de ver, ¿no? Cuando hablamos de capacidades diferentes, digamos, si no podemos ver capacidades en esa persona, digamos, no hay futuro, no hay manera, es imposible, ¿no? Necesitamos pararnos desde otro lugar. ¿Sabes qué, Lu? Mira, me venía a la mente que por ahí muchas veces nos paramos de un lugar de querer que el otro cambie su conducta, ¿no? Y cuántas veces esto que decís vos, Lu, tiene que ver con, bueno, ¿cómo me puedo yo adaptar a eso que le está pasando a mi hijo o a mi hija, ¿no? ¿Cómo yo me puedo adaptar a su lenguaje y no querer que su lenguaje se adapte al mío, ¿no? Se hizo una prueba piloto en un lugar, en un centro de discapacidad, y claro, se dieron cuenta que al principio llevaban a las foniatras a estos chicos que por ahí no hablaban tanto y le iban explicando el abecedario, le iban haciendo un montón de ejercicios, y bueno, y la frustración, y empezaron a darse cuenta que, ¿por qué no hacemos un vocabulario nuevo? ¿Por qué no hacemos un abecedario nuevo y no el abecedario que ya está escrito? ¿Quién dijo que nuestro abecedario es el abecedario correcto y único para poder comunicarnos, ¿no? Entonces empezaron a trabajar sobre, bueno, ¿qué significa esto que dice esta persona? Bueno, sabemos que si hace este ruido significa hola. Y empezaron a hacer de manera especializada, viendo que cada chico, que cada persona es única y tiene su singularidad, un abecedario para esa familia. Y fue impresionante cómo las familias empezaron a crecer, porque empezaron a comunicarse, no queriendo uno cambiar a la persona con discapacidad, sino la persona en este caso discapacitada, porque no podían comunicarse, hicieron un nuevo lenguaje, ¿no?
Y esto sirve en realidad para por ahí traspasar esta experiencia a todo, ¿no? Lo que llamamos a veces pérdida por ganancia. ¿Qué puedo ganar de esta situación en la que humanamente hablando se ve como pérdida, ¿no? Todo esto que Lu nos estaba contando. Así que bueno. Ahí volvieron. Un montón de... Charlie ahí que le dio tiempo a Lu para recomponerse. Bueno, se vuela la hora, ya son 17. Bueno, vayamos a algunas preguntas. Sí, comentarios. No sé si queremos ahí ir hablando los comentarios que tenés la compu más grande o lo voy leyendo yo. Bueno, igual corremos el tiempo que queda. Si hay preguntas, vamos a las preguntas. No, pero hay comentarios que fueron ahí haciendo. Hay un montón. Estamos retrasados. Deme un minuto, que está trabajando en un centro que se llama, deme un minuto que estaba acá arriba de todo, que no la quiero dejar la quiero nombrar. Bueno, por ejemplo, como dice el pastor Javier, la aceptación del diagnóstico es el punto de cierre del proceso de duelo. Tanto yo como mi hijo recibimos pensión para discapacidad, nos dijeron que es solo para indigentes. ¿Qué hay de verdad en eso? Esto es una pregunta. Dice, tanto yo como mi hijo recibimos pensión para discapacidad y nos dijeron que es solo para indigentes. ¿Qué hay de verdad sobre eso? Yo no sé, por ahí tenían que buscar en un organismo del Estado y preguntar en el área de discapacidad. O por ahí, ponerse en contacto con nosotros que... Sí, asesórense dentro del consultorio, hay todo un área legal, sí, de asesoramiento legal también, entonces, lo importante es lo que decíamos antes, no quedarse en la resignación, en la pasividad, porque, de nuevo, la sociedad, a través de leyes, de derechos y demás, tiene que abordar esta realidad, ¿no? Entonces, que nadie quede sin la posibilidad de ejercer uno de esos derechos o valerse de alguno de esos beneficios por ignorancia o por resignación, y para eso está la Iglesia también, y gente que ya tiene experiencia en el tema porque han tramitado. Sí, por ejemplo, que pueden viajar por el país con un certificado de discapacidad, pueden tomar un colectivo de manera gratuita, ¿no? Entonces a veces dicen, no vamos a poder irnos de vacaciones porque no podemos, y de repente hay esa posibilidad en Argentina que la verdad da muchísimas oportunidades a gente que tiene discapacidad, como poder viajar en el colectivo de manera gratuita, si tenés un auto, ciertos impuestos no hay que pagar, como dice él, asesorarse para tener una vida de mayor bienestar, ¿no? De decir, ya que esto a veces se torna difícil desde un lugar operativo, poder contar con todos estos recursos y beneficios que tienen las personas con discapacidad en la Argentina. Creo que Lu quería decir algo. No, sí, en los centros, lo que pasa es que nunca me acuerdo bien el nombre, no son los centros de gestión de la ciudad, pero podés averiguar ahí que son los centros donde se tramitan cuestiones de acción de sociales y demás. Ahí en general tenés toda la información. También los portales hoy están con la información súper clara, digamos, ahí están todas las variaciones. Nosotros pensión nunca tramitamos sí el certificado de discapacidad, que requiere un poquito, hay que ponerle un poco de pila porque son muchas cosas y con nomenclaturas y demás, pero te asesoran súper bien, digamos, nunca tuvimos problema. Cuando en provincia es directamente en los municipios, te acercás a los centros municipales, el que esté más cerca, y te van orientando. Así que lo ideal es siempre preguntar, y si tenés alguna duda, digamos, averiguar por algún otro lado, en una sede central o algo así. En un momento se había unificado todo y estaba el Ministerio de Discapacidad único nacional, pero no sé si eso se volvía, viste que cada gobierno tiene como sus propias reglas, así que no sé si en este gobierno siguió con esa política, pero por lo menos en la gestión anterior se había unificado y había como un organismo nacional que nucleaba todo. Acá Solange Dorado dice, hace 5 años participamos activamente de Contá Conmigo, un encuentro para familias especiales. Dice que los estudios y los precios a veces son caros, pero que esta experiencia, ¿no?, de poder contar con eso, es un lugar también para personas con discapacidad. Esto está bueno que dice Solange, porque a veces hay ONG o hay ciertos asociaciones o lugares aún que dan trabajo, ¿no? Aún que, por ejemplo, yo estuve ayudando en un grupo de chicos con autismo de un nivel medio,
y muchos de esos chicos trabajaban en panaderías, ¿no? Y no podían por ahí algunos terminar el secundario, pero estaban empezando a tener un oficio. Y era impresionante porque estaban ganando su primer sueldo y también ahí les enseñaban a cómo administrar el dinero, cómo ir independizándose dentro de lo que ellos podían, acorde a esa discapacidad que tenían o capacidad especial que tenían. Así que eso también está para ver, para buscar. Después otra chica acá dice que bueno lo de la pandemia, dice porque encontraron terapeutas excelentes de otras provincias, que hay lugares por ahí chiquitos que no hay tantos profesionales, pero esto abrió como un nuevo camino de poder conectarme a través de un Zoom o de internet con por ahí algún especialista de Buenos Aires o de otra provincia que por ahí en ciudades más chiquitas no tenían esta posibilidad porque, bueno, el Hugo Solás, que también a veces es un limitante, no encontrar profesionales para ciertas cuestiones, así que la pandemia ayuda a decir, bueno, se traspasan las barreras, ¿no? Podemos encontrar lo que necesitamos en otro lugar. Bueno, acá muchos te mandan muchos saludos que pueden leer. Ahí hablan de Sofi, las que conocemos a Sofi, nada, de una ternura que es impresionante. ¿Quién no está enamorado de Sofi? Ahí. La reina de la casa. Después acá otra chica dice que él tiene un hermano con discapacidad de ya 68 años, que ya fallecieron sus papás, que bueno, que es difícil a veces porque son adultos todos, pero bueno, que ahí esto, ¿no? Una anciana iglesia, porque la iglesia ayuda a llevar, si Dios que te quita las cargas, ¿no? Pero ayuda a llevar esas cosas pesadas, ¿no? Unos con otros, así que bueno, a conectarse. Miren, la iglesia te da todo. ¿Cuándo fue? Ayer o anteayer estaba meditando. ¿Vieron ese pasaje en el que Jesús le dice a los discípulos, había venido ese joven rico, que Jesús le dice, bueno, vendé todo y seguime, y bueno, se va triste porque bueno, estaba muy aferrado a lo material, y después Pedro ahí como sacando pecho le dice, pero Señor, nosotros lo dejamos todo por seguirte, ¿no? Y Jesús le dice lo siguiente, le dice, les aseguro que ninguno que haya dejado en esta vida casas, padres, hermanos, tíos, por causa mía y de mi reino, van a recibir no solo en la vida eterna, en el más allá, sino 100 veces más acá y ahora. Claro, uno lee ese versículo con ojos capitalistas y materialistas, ¿no? Bueno, yo decidí seguir a Jesús y Él me va a dar 100 casas más, ¿no? Y cosas así. La realidad es que aquellos a quienes les estaba hablando Jesús, Pedro, Felipe, Juan, murieron todos como mártires, sin haber aumentado su patrimonio ni mucho menos. Ahora, cuando uno lee la historia de esos personajes en los Hechos, la realidad es que tuvieron más de 100 casas, más de 100 madres, más de 100 hermanos, más de 100 padres, tuvieron una iglesia. No, lee la vida de Pablo. ¿Cuántas casas tuvo Pablo? Tuvo millones. Tuvo millones. Jesús tuvo un montón de casas, tuvo un montón de hermanos, Entonces, ¿Jesús de qué estaba hablando? Estaba hablando de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Y en esto y en tantas otras cosas es el regalo más grande que el Señor nos hizo, ¿no? Por eso, qué importante, ¿no? Y aún con experiencias comunes, ¿no? Porque hay tantos otros hermanos de la iglesia que tienen algún familiar con una discapacidad y bueno, tenés 100 casas, tenés 100 hermanos, tenés 100 madres, tenés todo eso. Totalmente, y eso es lo maravilloso y lo que tenemos que explotar, ¿no? De la iglesia. La realidad, a veces hay matrimonios que no pueden tener hijos o personas que sus padres fallecieron y no tienen referencia paternal o no tienen abuelos o, digamos, qué más hermoso que encontrar una comunidad en donde están esos, si querés, no sé cómo decirlo, sustitutos, digo, no sé cómo llamarlos, pero que de alguna manera, ¿no? Uno puede encontrar en esa comunidad, eso que muchas veces hace falta y que hace falta real, ¿no? Obviamente, Dios cubre un montón de cosas, pero también por algo te pone en una familia y en una iglesia para que también esté ese aporte que necesitamos. Y lo mismo, la verdad que nosotros, en ese sentido, todo el equipo de niñez, dije, son todos un amor total y le ayudan un montón a Sofi. Sofi hace lo que puede en cada una de
de las clases y demás, y digo, tampoco no tener miedo, ¿no? Ir a acercarse, a hablar con Ernie, con Nancy si son chicos, con Flor y Mango si son adolescentes, como buscar que esos chicos puedan integrarse, o con gente más grande, lo mismo, ¿no? Mira, la verdad es que necesito un grupo de amigos, pero no sé cómo ayudarlo a que se integre, o me da miedo porque tiene estas limitaciones, o me da miedo que tenga algún comportamiento así, o que lo lastimen, o lo que fuera, y poder animarse y saber que la iglesia además de, digamos, de ese lugar espiritual impresionante, es una comunidad de amor, de protección, de cuidado, ¿no? Y que no hay mejor lugar para que esas personas puedan también desarrollarse y llevar adelante, no por vergüenza, no llevarlo, no integrarlo, sino a todo lo contrario, dar ese paso. Ahí, ¿sabes qué? Bueno, no sé, nos quedan 3 minutos nomás, pero justo iba a leer algo de Graciela Aresi, que ella decía que su discapacidad ella no puede casi ver, la ayuda a conectarse y a depender más de Dios, ¿no? Pero sentí algo en mi corazón, y por ahí ustedes, chicos, pueden llegar a cerrar orando, no sabemos si te parece. Sí, iba a decir lo mismo, pero bueno, que cerraran ahí orando por todas las familias, porque de nuevo, a todos en mayor o menor medida nos afecta en un punto, ¿no? Así que, dale. Bueno, no, esto solo quería decir de hacer una oración, ¿sí? Animando a las personas a que puedan pedirle a Dios en este momento aquellas cosas que están necesitando para lograr un mayor bienestar en su familia. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer así como un desafío, ¿no? Necesito un auto más grande porque la silla de rueda no me entra en el auto que tenemos y no nos podemos trasladar. Necesito poder tener una casa que sea una sola planta porque se nos está complicando porque tenemos que subir una escalera. Estamos necesitando este tipo de ropa para nuestra hija porque la ropa común y corriente no la puede usar porque le faltan los brazos. Necesitamos en este tiempo esto, ¿no? Cuestiones materiales que por ahí no se las estamos pidiendo a Dios porque ni siquiera las pensamos que Dios nos puede dar esas cosas materiales que parecen así muy lejanas, o es solamente para la gente que más tiene. Yo no sé cuál es la necesidad que estás teniendo en este momento, no importa qué discapacidad haya en tu familia, no sé cómo es lo habitacional, ¿no? A veces pasa que la cama que tiene hace tanta fuerza para subir a su hijo a su cama que se está lastimando la espalda, entonces necesitaría una cama medida o otro tipo de cama. Entonces yo quiero desafiar en este momento a orar por provisión, pero bien más allá que vamos a orar por el milagro, de que Dios cuide, pero sentí esto en mi corazón, ¿no? Que cada uno de los que están en el chat o los que nos van a estar viendo por ahí en otro momento, sean específicos en este momento con lo que están necesitando. Por ejemplo, una tablet de tal característica adaptada porque mi hijo la necesita para esto. Un par de anteojos especiales que no hay, una prótesis que no podemos conseguir porque la obra social nos da esto, pero esto es lo que necesitamos. Así que creo que Dios va a estar haciendo en esta hora milagros de ese tipo, y aquellos que están escuchando, sí, que tienen posibilidad de ayudar, bueno, no sé si hasta que escriban en el chat qué necesitaría, ¿no? Por ahí alguien lo ve y dice, bueno, yo estoy colaborando en esto, pero poder orar por este milagro que sabemos que va a favorecer la vida a muchos, ¿no? Y que va a traer también bienestar y poder vivir de la mejor manera posible en este tiempo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿oro? Bueno, oro yo. Bueno, Padre, te damos gracias por este día, por esta charla, gracias porque tu presencia siempre está en medio nuestro. Yo ahora me pongo ahí en acuerdo, Señor, con Vale, con Sebi, con Javi, para orar por cada persona, por cada familia que está del otro lado escuchando en este momento o en algún otro momento. Oramos también por cada familia de la congregación que quizás no está acá conectada, Señor,
pero todos aquellos que tienen en su hogar alguna persona con una discapacidad o una capacidad diferente, o que en este momento están atravesando alguna problemática, algún problema, ya sea de salud mental o lo que fuera, que trae disrupción a sus hogares. En el nombre de Jesús, Señor, primero oro para que tu paz, la paz que viene desde adentro, Señor, desde el interior, desde tu Espíritu Santo en nosotros, pueda venir sobre la vida de cada familia, de cada uno de los miembros de las familias, en el nombre de Jesús. Señor, que tu paz pueda estar en cada uno de ellos y que desde ese lugar, Señor, puedan empezar o seguir hablándote como Padre, ¿no? Como Padre que tiene cuidado de nosotros, dice tu palabra, que cuando buscamos tu reino, cuando buscamos tu justicia, cada una de las cosas que desea nuestro corazón, aquellas cosas que están en lo profundo de nuestro corazón, Señor, nos son añadidas. Y con Javi podemos dar testimonio de esto, Señor, que vos añadiste a nuestra vida, Señor, cada cosa que te pedimos, Señor, que buscamos y que procuramos, y empezando por aquellas que son eternas, Señor, aquellos tesoros que hacemos en el cielo, y también, Señor, aquellas cosas que son importantes en la vida, como es el gozo, Señor, la alegría, el amor, la fe, todas esas maravillosos regalos y bendiciones y dones que trajiste a nuestra vida, Señor, en el momento oportuno, Señor, y también mostrás una y otra vez tu poder, Señor, trayendo milagros. Lo hemos vivido en nuestra vida, Señor, ha sanado a Sofi en muchas oportunidades con milagros sobrenaturales, como esto que contamos de esto que faltaba en su cerebro, Señor, pero vos lo reconstruiste completamente, Señor, y oramos para que cada una de esas familias, Señor, pueda vivir y experimentar tu provisión, Señor, desde aquellas cosas que son las más importantes, Señor, aquellas que a veces no le damos relevancia en nuestra vida, Señor, pero que son las profundas, las que nos hacen verdaderamente plenos, las que tienen que ver con el sentido de la vida, Señor. Y también, Señor, con aquellas cosas materiales y del día a día, Señor, que necesitamos y que vos conocés que necesitamos. Sos un Dios abundante, Señor, has mostrado en tu tiempo aquí en la tierra como una y otra vez, cada vez que había necesidad de alimento, de recursos, no solamente trajiste provisión, sino que lo hiciste de manera abundante. Por eso, cualquiera sea la necesidad de quienes están del otro lado, Señor, ya sea, como decía Vale, una silla especial, ya sea una cama, un auto, lo que fuera que necesiten para mejorar su calidad de vida en el día a día. En el nombre de Jesús ahora damos por provisión, Señor, y también como iglesia, Señor, nos activamos para ser la respuesta también de la necesidad de nuestro prójimo, Señor, que podamos también como iglesia responder con nuestros propios recursos a la necesidad de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, Señor, y donde hay necesidades también emocionales, Señor, de fe, de esperanza, de gozo, de nuevas fuerzas ahora, Señor, vení con tu provisión sobre la vida de cada persona, Señor, donde hay también incertidumbre, donde hay, donde hay circunstancias en donde no sabemos qué hacer, cómo movernos. Vení, Señor, ahora con tu sabiduría, con la sabiduría del cielo, que es sabiduría para la vida práctica, Señor, que no son filosofías ni teorías, Señor, sino dirección concreta sobre cómo caminar en el día a día, Señor. Y sobre todo te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu iglesia, gracias por la riqueza de tu iglesia, Señor. Gracias por este recurso maravilloso que pones a disposición de cada uno de nosotros, por cómo, Señor, entre hermanos podemos realmente encontrar nuestro lugar en esta comunidad de fe, encontrar ese lugar de pertenencia, ese lugar en donde somos amados, en donde podemos sentirnos valiosos, en donde podemos sentirnos importantes, Señor, desde
desde aquellos que tienen discapacidades físicas o intelectuales hasta aquellos que podemos venir con discapacidades emocionales o situaciones en la vida dolorosas. Señor, gracias porque en esta maravillosa comunidad encontramos amor, encontramos aceptación, encontramos sentido y encontramos propósito. Señor, gracias. Es un tiempo en donde traes libertad a la vida de las familias y oro, Señor, para que venga un nuevo tiempo a cada vida, a cada familia, Señor, que venga sabiduría del cielo, Señor, que se abran las puertas, que empieces a abrir y aparejar el camino y vengas con tu bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén, amén. Bueno, gracias por bendecirnos tanto, tanto. No. Una silla de rueda, una célula, bueno, ahí fueron poniendo en el chat diferentes cosas, así que... Bueno, ahí vi que estaba Analía, así que Analía toma nota de todo, registra todo, también, todas las conexiones. Dios está haciendo estos milagros también. Esto que decíamos, ¿no? Que le dijo Jesús a los discípulos, van a tener 100 casas, 100 hermanos, 100 madres, ¿no? El poder de la iglesia. Así que Javi, Lu, millones de gracias. Los amamos, de verdad. Nos bendicen muchísimo. Gracias. Así que bueno, será hasta la próxima. Ahí vamos a, no sé, ahora creo que tenemos 3 o 4 encuentros más hasta mediados de diciembre, pero la escuela de familia sigue el año que viene. Ya estaremos de nuevo acá en el ruedo juntos. Bueno, miles de gracias, estamos ahí atrasados, así que los liberamos. Chao, Dios los bendiga. Chao a todos. Chao a todos. Chao, chao.